Buen día. Hoy estaremos conversando en el contexto de espermatogénesis, específicamente sobre el espermatozoide, recordándole la lectura de su libro Embriología Humana Integrada, en este caso el capítulo 2, específicamente la parte donde desarrollamos el espermatozoide. Habría que decir que en principio se consideraba que los espermatozoides eran parásitos, pero se habían observado claramente en el semen por agricultores, en el semen de el ganado, digamos, de toros, caballos, y se observaba, y ellos habían logrado observar que ahí habían algunas partículas que tenían movimientos y consideraban que esto era el semen que había sido infectado. En principio se dijo, basado, digamos, en esta imagen que se denominaba el homúnculo, que en 1685 que el embrión provenía específicamente del espermatozoide en una visión un poco machista en la que se abordaba diciendo que la mujer solamente le prestaba los medios suficientes para que el ser humano se desarrollara, pero que todo era, digamos, de origen masculino. En alrededor de 1700 se logró filtrar el semen y se logró separar espermatozoides del semen. Y no fue sino hasta 1824 en donde definitivamente se encontró una asociación entre el espermatozoide y la reproducción, en este caso con la infertilidad. Uno, digamos, de los procesos que nos va a explicar por qué el espermatozoide es como es la espermiogénesis, en la cual partimos de una célula que vamos a denominar espermátide, que estaría aquí, y también representada acá. Este espermátide tendría como particularidad que está dentro de los túbulos seminíferos, está al lado de las células de Sertoli, tendría un núcleo representado aquí en este óvalo y también acá. Pero además de eso, pues obviamente tendrá una membrana celular, digamos esa célula que ya tiene un material genético haploide, 23 cromosomas, 23 cromátides, pero que le falta cambiar su forma para ser una célula especializada en la reproducción, con una particularidad es que se puede mover, a diferencia del ovocito que no se mueve por sí mismo. Entonces esta célula tendría mitocondrias pintadas aquí por estos punticos, tendrá un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, en donde pues normalmente las células tienen proteínas y cuando está unido al retículo endoplasmático rugoso, pues se construyen, se producen específicamente proteínas, además de tener centriolos, que son estructuras especializadas en producir microtúbulos que tendrán la función de producir movimiento, específicamente el movimiento de los cromosomas, por ejemplo, en la mitosis o en la meiosis para separar cromosomas homólogos o cromátides hermanas. Entonces esa célula, en principio, que la diferencia específicamente el número de cromosomas que tienen de otras células que tienen un material genético diploide, en este caso son haploide, empezará ese proceso de espermiogénesis. Uno de ellos que estaríamos viendo aquí sería la reducción del citoplasma, hasta que el espermatozoide en definitivo prácticamente no tiene nada de citoplasma, lo que tiene es muy, muy poquito. A su vez, tendrá una cola que estará regida por lo que es el filamento axial, que a su vez proviene de los centriolos. En este caso, aquí podríamos tener la representación y esos centriolos empiezan a crecer, a producir, digamos, una estructura, digamos, en principio proteica, que va a asemejar a las estructuras de los cilios que hay en el cuerpo. Por ejemplo, en los cilios que hay en el tracto respiratorio, los cuales se mueven. Entonces tienen esa misma estructura, al igual que los cilios que hay, por ejemplo, en las trompas de Falopio. En ese contexto, ese flagelo, esos microtúbulos van creciendo y a su vez van quedando por fuera de lo que antes era el citoplasma, pero a su vez están recubiertos por lo que es la membrana plasmática. En la medida en que se reduce el citoplasma, las mitocondrias se van acercando hacia lo que va a ser la pieza media, en otras palabras, se van acercando a la cabeza del espermatozoide, que va a quedar conformada en principio como eje central por el núcleo. Entonces, digamos que ese núcleo se va hacia uno de los polos del espermatozoide y detrás de él vienen las mitocondrias de la mano de la reducción del citoplasma. A su vez, el aparato de Golgi se convierte en el capuchón acrosómico, que en este caso sería una bolsa que almacena proteínas que están implicadas en el proceso de fecundación y de vencer la zona pelúcida.
Y además, en este caso, nos va a quedar recubriendo los 2/3 anteriores del núcleo. En este caso, corresponderían los 2/3 anteriores de la cabeza del espermatozoide. En este caso, están representados en color rojo aquí en esta imagen definitiva. Además, hay una serie de receptores que se denominan de Windina, que son receptores de unión a otros receptores que están en la zona pelúcida del ovocito y que se denominan ZP, ZP3, ZP4, para ser un poco más específicos. Entonces, como les decíamos, el espermatozoide es una célula activa, tiene que consumir ATP para poder, digamos, moverse, él se tiene que desplazar desde el fondo de saco vaginal, pasar por el cervix, por el endometrio y llegar por allá a la trompa de falopio para poder unirse o fecundar, digamos, los espermatozoides que alcancen el ovocito en la unión entre el tercio medio y el tercio externo de la trompa de falopio. Entonces tienen que recorrer una distancia bastante importante. Si la comparamos en términos de centímetros, podríamos estar hablando de 12, 14 centímetros para una célula que tiene una longitud de más o menos 60 micras. Definitivamente es indispensable para la reproducción y transporta el material genético, en este caso masculino. Y la particularidad importante es que obtiene energía de sí mismo. Entonces, en ese contexto, el espermatozoide va a tener una cabeza y en este caso está ya pintado en el núcleo, en la porción amarilla, y lo que sería rosado sería el acrosoma, que estaría en los 2/3 anteriores de la cabeza del espermatozoide, sobre los 2/3 anteriores del núcleo. Esto me deja que hay un tercio posterior de la cabeza del espermatozoide que no tiene acrosoma, También tendríamos que decir entonces que la parte más externa de esa cabeza del espermatozoide sería la membrana plasmática. Seguiría el acrosoma. Entonces el acrosoma, al ser una bolsa, va a tener una membrana acrosómica externa que estaría unida a la membrana plasmática y una membrana acrosómica interna que estaría unida a la membrana nuclear. Entonces, claro, tendríamos una membrana nuclear. ¿Sí? Y tendríamos, por supuesto, el núcleo. En estos 2/3 posteriores, la membrana nuclear estaría unida muy cerca de lo que sería la membrana plasmática. Entonces, con respecto del acrosoma, este acrosoma lo que va a tener es una cantidad de enzimas que van a permitir el paso del espermatozoide por la zona pelúcida. Entonces, estas enzimas son enzimas rompedoras, enzimas cortadoras. Entonces, son enzimas proteolíticas, por eso terminan en asas, hialuronidasa, neuroaminidasa, fosfatasa ácida, beta-acetil, N-acetilglucosaminidasa, arilsulfatasa, entre otras, y son las que nos van a permitir, como mencioné, la reacción acrosómica en la zona pelúcida. Entonces, el espermatozoide, digamos, va a tener que sufrir unos procesos de maduración en diferentes estadios. Entonces, digamos que uno podríamos hacer referencia en que en los mismos túbulos seminíferos, pues hay una maduración, otro va a ser lo que ocurre en el epididimo, otro que va a ser, digamos, en el eyaculado y otros procesos que van a ser en el tracto reproductor femenino. Entonces, digamos que aquí podemos observar dos tipos dos partes de lo que es esa maduración. Uno es el aumento, el aumento de la motilidad de la cola. Entonces, digamos que allí hay dos partes. Uno es que se aumenta el diámetro del movimiento de la cola digamos, lateral, pero también hay un movimiento circular de la cola, que es el que nos está mostrando en este momento el gráfico. Entonces se aumenta ese radio y al aumentarse, ese espermatozoide puede avanzar más. Y esto va a estar determinado porque hay una mejoría en las posibilidades de consumir ATP y de convertirlo en AMP cíclico, y así el espermatozoide se va a poder mover con mayor facilidad. Otra parte de ese proceso de maduración, que también se le denomina en diferentes documentos, la capacitación, es el cambio, la evolución estructural de los receptores de Windina, que estarían en este caso en la membrana plasmática externa. También hay receptores de Windina en la membrana acrosómica interna, y en este caso vemos gráficamente cómo cambian, digamos, la conformación, en este caso hacia una en el epididimo,
cambian en el eyaculado para protegerse esos receptores de bindina, cambian la conformación proteica para tener un capuchón que los va a proteger de no ser degradados o destruidos cuando están en el eyaculado, y cuando llegan al tracto reproductor femenino se van desprendiendo de esas estructuras protectoras para ya quedar los receptores de bindina que van a unirse específicamente a los ZP. La otra situación en la que hay un proceso de, digamos, de capacitación de estos espermatozoides es que ellos deben prepararse para cuando ocurra la reacción acrosómica. Entonces hay unas uniones especializadas en la membrana plasmática externa y en la membrana acrosómica externa para que en el momento en que se requiera de realizar la reacción acrosómica se formen poros secundarios a la unión entre la membrana acrosómica externa y la membrana plasmática externa, y allí se produzca una reorganización de los lípidos y se pueda liberar el contenido acrosómico, que son enzimas que producen cortes sobre la membrana plasmática del ovocito, y entonces se puedan liberar. Entonces, claro, en el proceso, digamos, de capacitación se debe llevar a cabo la reorganización de esos lípidos para estar preparados para cuando se necesite hacer la reacción acrosómica. En este ejemplo mostramos cómo también existen receptores que están unidos a la membrana acrosómica interna y que también deberán interactuar con receptores especializados de la zona pelúcida. Entonces recuerden, hay receptores de bindina en la membrana plasmática externa y en la membrana acrosómica interna. Entonces, en ese mismo contexto me gustaría, digamos, contarles que cuando nosotros vemos espermatozoides que tienen este proceso acrosomal, que sería aquí como esta punta, recordarle que son modelos murinos, podemos tener ratones de diferentes tipos, hámster o derivados, digamos, de los conejos, cobayos. En seres humanos no se tiene este proceso acrosómico, pero la gráfica nos sirve para mostrar que aquí hay, en este caso, receptores de bindina en lo que sería la membrana acrosómica interna, debido a que en este gráfico ya nos estaría mostrando de que ya pasó la reacción acrosómica, ¿sí? Entonces, digamos que hace parte, digamos, de la evidencia que existe sobre ese tipo de receptores. Dentro de la cabeza, digamos, del espermatozoide, entonces ya habíamos dicho que estaba el acrosoma, ahora empezamos a hablar del núcleo. Entonces, el núcleo va a contener la información genética y pues lo que vamos a tener allí es el DNA. Normalmente el DNA se condensa a través de histonas, enrollamientos, superenrollamientos, y en cambio, en el espermatozoide, ese material genético, además de que es menos, porque ya no tenemos 46 cromosomas, sino 23, pues va a estar compactado ya no alrededor de histonas, sino de protaminas. Y estas protaminas hacen que se produzcan unos enlaces disulfuro entre arginina y cisteína que hacen que ese material genético quede más cerca, inclusive más compacto. Entonces, digamos que aquí, en este gráfico, lo que queremos representar es que el material genético en la cabeza del espermatozoide está enrollado alrededor de las histonas por acá hasta un poco después de espermátide, y en el proceso de espermiogénesis se cambia la conformación de los niveles de enrollamiento y ya no tendremos histonas, sino que tendremos protaminas, y en la cabeza del espermatozoide, digamos ya un espermatozoide cerca a su versión definitiva, lo que va a tener es el material genético aún más compacto. Entonces, recordando nuevamente un poco aquí, es que tenemos una membrana plasmática externa, tendremos un acrosoma en los 2/3 anteriores de la cabeza del espermatozoide con membrana acrosómica externa, con membrana acrosómica interna, 1/3 de la cabeza, el tercio posterior de la cabeza del espermatozoide que solo tiene membrana nuclear y membrana plasmática. Entonces, digamos que en ese contexto lo que nos sigue es lo que algunos le han denominado la pieza media. Tal vez me pasé aquí la diapositiva, que sería esta que está aquí, la pieza media, que sería a la que vamos a hablar a continuación. Entonces, esa pieza media va a tener un cuello que me va a unir la cola con la cabeza del espermatozoide. Entonces, digamos que ese punto de unión es donde va a estar el centriolo proximal, ¿sí? Y ese centriolo proximal, pues va a tener una parte que está, digamos, unida
al núcleo, digamos que está cerca al núcleo, y otra parte que ya está sobre la pieza media en conexión con lo que sería la cola. Y ese es el punto específico en donde se va a producir el mayor consumo de ATP, por ejemplo, por eso es que por allí cerca es que están las mitocondrias, y allí esa interacción es lo que nos va a permitir el movimiento. Recuerden que sería la interacción entre la cabeza del espermatozoide y la cola del espermatozoide, en este caso en lo que se ha denominado la pieza proximal, la pieza de conexión, que sería la parte más proximal de la cola hacia la cabeza del espermatozoide, y ahí es donde se nos va a producir en esencia el movimiento. Entonces, en este gráfico lo que vamos a tener es que hay una cabeza del espermatozoide, aquí un poco color sería como ocre, luego tenemos la pieza media en la que podemos ver que hay una serie de círculos, ¿sí? Y esa orientación es circular pero es continua, entonces digamos que es un espiral cerrado que tiene 15 vueltas, no son círculos independientes, sino que es un espiral. Allí lo que vamos a tener en esencia son mitocondrias, tendrá de 5 a 7 micrómetros de longitud y 0,5 micrómetros de ancho. Y en medio, pues va a estar lo que es el axonema, el filamento axial, que es lo que proviene en principio de los centriolos, que son los que nos van a producir microtúbulos que van a hacer el eje central de la cola en esta situación en particular. Entonces, luego, digamos, de esa pieza media, de esa pieza proximal de la cola, vamos a tener lo que es lo que se le denomina la pieza principal. Entonces, esa pieza principal pues, va a ser la más larga, tiene unos 45 micrómetros de longitud, 0,5 de diámetro y se va adelgazando, progresivamente. Entonces, digamos que la cola del espermatozoide, si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver una vaina fibrosa anterior y otra posterior que le van a dar el sostenimiento al flagelo. Entonces, aquí vamos a ver la vaina fibrosa anterior, sería esta, vaina fibrosa anterior, vaina fibrosa posterior. Y vamos a tener unas fibras densas, que serían estas que están acá, 4 de un lado y 3 de otro, lo que nos muestra que la estructura intenta ser desequilibrada porque como cuando nosotros tenemos una mesa, digamos que está en desequilibrio, entonces si ella está inclinada hacia un lado, cuando se le aplica fuerza, ella retoma la posición, pero cuando se retira la fuerza, ella se devuelve y produce un movimiento sin aplicar por segunda vez fuerza. Entonces, estas estructuras desequilibradas nos semejan ese tipo de movimientos para intentar consumir menos energía. Entonces, tenemos fibras densas y microtúbulos, ¿sí? Entonces, estos microtúbulos, mostrando aquí lo que es el corte transversal de la pieza principal de la cola del espermatozoide. Entonces, hay 9 pares de microtúbulos, que serían los que están aquí periféricos, y un par central. Entonces, cada par de microtúbulos, que serían los que estamos mostrando acá, está conformado por una subfibra A completa, una subfibra B incompleta. A su vez, cada par de estos microtúbulos está conectado con el otro par de microtúbulos a través de una proteína, en este caso aquí de color verde, que se denomina nexina. Estos par de microtúbulos, la subfibra A se conecta para producir movimiento con la subfibra beta del otro par de microtúbulos, de la subfibra B, de otro par de microtúbulos, a través de estos que se ven aquí, que se denominan brazos de dineína. Y a su vez se conectan con el par de microtúbulos centrales, que sí son completos y están independientes a través de unas proteínas que se denominan como en cabeza de radio de bicicleta. Entonces, en este caso, si nosotros comparáramos esto con una rueda de bicicleta, este sería el rim, donde tendríamos la nexina. Estos serían los radios que se comunican con el piñón, que para este caso tendría dos microtúbulos centrales, para este caso en particular. Si tomáramos uno de esos, un par de esos microtúbulos que tienen una subfibra A y una subfibra B, y los pusiéramos en este caso en vertical, en una vista de lado, pues el microtúbulo A tendría unos monómeros de tubulina alfa y monómeros de tubulina beta
como los estaríamos representando aquí. Y esto tendría una importancia trascendental, dado que los brazos de dineína de la subfibra A se conectan con los de la subfibra B para producir la hidrólisis de ATP y allí digamos que se produce lo que sería el movimiento. Entonces él atrapa la subfibra B, la mueve, luego la suelta, retoma la posición, se consume ATP y esta posibilidad se logra a través de lo que es la capacitación espermática que ocurre en el epididimo, digamos que es una de las explicaciones de por qué los espermatozoides se mueven y se mueven eficientemente y necesitan estar un tiempo adecuado en el epididimo. Luego la pieza terminal de la cola, digamos que sería la porción final, tendrá de 5 a 7 micrómetros de longitud, está recubierto por membrana plasmática, pero los túbulos se separan, entonces esos 18 pares se separan, perdón, esos 9 pares se separan para producir 18. Los periféricos más el par de microtúbulos centrales pues serían 20 microtúbulos sueltos. Entonces tendríamos que decir, digamos que el espermatozoide está, pues algunos textos lo dividen en dos, que son cabeza y cola. ¿Sí? Y la cola la dividen en tres, en una pieza proximal, algunos pieza proximal, la pieza principal y la pieza terminal. Otros dividen el espermatozoide en tres, en la cabeza, en la pieza media, que sería donde están las mitocondrias, y la pieza y la cola, digamos que sería el resto. Yo creería que la mejor forma de definirlo es en cabeza y cola. Vale, nada, creo que las células germinales, en este caso y en el contexto del video, el espermatozoide son células altamente especializadas que nos permiten estar aquí, estar vivos. Gracias por acompañarnos hasta el final del video y recomendándoles la lectura de su libro Embriología Humana Integrada. Gracias.